Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a comenzar ya para que no nos pille el toro con este segundo encuentro formativo que tenemos, que ha organizado la Congregación de la Divina Pastora de las Almas. En esta ocasión vamos a abordar la cuestión de la revelación. Dios sale a nuestro encuentro. Si recuerdan, en el primer encuentro que tuvimos, abordamos la cuestión introductoria, el ser humano en busca de sentido, pero de sentido con mayúscula, ¿no? Nos referimos a la trascendencia, al misterio de Dios. Pues bien, ahora vamos a dar un paso más y decir, bueno, sí, los seres humanos, desde el inicio de los tiempos, hemos buscado el sentido, pero ¿el sentido ha buscado al ser humano? Es decir, Dios, el misterio último, ha salido a nuestro encuentro. Pues eso es lo que vamos a ver en este tema de la revelación. En primer lugar, debemos señalar que Dios habita una luz inaccesible, como leemos en la primera de Timoteo, y que quiere comunicar su propia vida divina. Es decir, cuando Dios sale a nuestro encuentro, no lo hace para revelarnos un catálogo de verdades, una serie, pues no sé, como de temas que debes aprenderte para un examen, sino que sale para darse a conocer a sí mismo y hacernos partícipes de su vida, de la vida con mayúsculas, ¿no? También los seres humanos debemos reconocer con humildad nuestra fragilidad, nuestra limitación a la hora de confrontarnos con este misterio con mayúsculas. Nosotros, por nuestras solas fuerzas, no podemos acceder a Dios, no podemos conquistar el cielo. Dios se nos entrega como pura gracia, como algo inmerecido. Sale a nuestro encuentro el Dios que nos amó primero, con un amor desbordante y que se revelará de forma definitiva e insuperable en su Hijo Jesucristo. Pues bien, el designio de la revelación se lleva a cabo tal como nos afirma el Concilio Vaticano II mediante obras y palabras íntimamente ligadas, que no se pueden separar. Así lo podemos leer en la Dei Verbum número 2. ¿Por qué esto? Esta forma de actuar de Dios, con palabras y obras íntimamente ligadas, es normativa para nosotros. Porque, por ejemplo, si nosotros nos quedamos simplemente en las obras, es decir, llevamos una vida cristiana, hacemos vida y carne el mensaje de Jesús, eso está muy bien sin duda. Pero si no anunciamos con palabra el querigma a Cristo muerto y resucitado, nuestro testimonio, si bien es cierto que será verdadero, es incompleto. Y si lo hacemos al contrario, si solamente anunciamos con palabras, pero esas palabras no las llevamos a la vida, es peor todavía, porque no sería simplemente un anuncio incompleto, sino que sería algo escandaloso, incluso un antitestimonio. ¿De qué sirve que nosotros nos proclamemos muy cristianos si luego tenemos una suerte de esquizofrenia vital? No llevamos a nuestra vida, no aterrizamos, no hacemos carne el mensaje de Cristo. ¿En qué nos diferenciamos entonces de aquellos que no creen? Es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? El propio Jesús dirá en el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor se salvará. ¿Qué quiere decir? Que está muy bien y hay que anunciar con palabras, pero esas palabras hay que hacerlas vida. Y ojo, todos tenemos limitaciones, fragilidades, todos somos pecadores, débiles y tenemos nuestras parcelas de incoherencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es usar el cristianismo como una medalla, que me la pongo para determinados momentos y para otros me la quito. Pues bien, en este designio de Dios de ir dándose a conocer a sí mismo, hay que tener en cuenta que lo hace de una manera
progresiva, poco a poco, como vamos a ir viendo. San Ireneo de Lyon lo dice de una manera verdaderamente hermosa. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Es decir, San Ireneo expresa la pedagogía divina casi como un mutuo acostumbrarse, ¿no? Dios a los hombres y los hombres a Dios, porque es verdad que el camino de la revelación debe ser progresivo, de lo contrario, por poner un ejemplo un poco, ¿no?, pues limitado como todos los ejemplos, sería como si Dios se mostrase tal cual es, Él que habita en una luz inaccesible, pues sería tal el fogonazo que nosotros no entenderíamos nada, como cuando vas conduciendo por la autovía por la noche y un coche que viene en dirección contraria, ¿no?, con las luces largas, te da un destello y no puedes ni ver. Dios tiene que ir poco a poco amoldándose a las capacidades propiamente humanas, ¿no? Y por eso, en el designio de la revelación divina, Dios elige a un pueblo, el pueblo de Israel, pero no lo hace por ser el mejor de todos. De hecho, una tentación muy común en el pueblo de la Alianza será comprender su íntima unión con Dios en clave pues puramente nacionalista, ¿no? Nosotros somos mejores que ninguno. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Málaga es la más bonita, Málaga la bombonera, todo. No, eso suele pasar. Todos tenemos nuestro apego al terruño. El problema está en cuando ese amor natural al terruño lo convertimos en algo excluyente y totalitario, ¿no? Pues de esa tentación tampoco se libró el pueblo de Israel. Y por eso Dios, a lo largo del tiempo y con los profetas, irá reconviniendo y le irá diciendo al pueblo: no vayas a engreírte, porque si te he elegido no es porque seas el mejor, sino precisamente lo contrario, porque eres muy poca cosa. De hecho, Dios podría haber elegido a Siria, Babilonia, Mesopotamia, Grecia, Roma, ¿no?, las grandes potencias del mundo antiguo. Pues elige al pueblo de Israel, que era poquita cosa, enclavado en la media luna fértil, allí a la orilla del Mediterráneo, siendo bisagra y enclave de estos grandes imperios, constantemente invadidos, ¿no? Pues lo hace por esta predilección que tiene Dios por lo humilde, por lo pequeño, por lo que a ojos del mundo no cuenta. Esta revelación, como hemos dicho, que se hace de forma gradual, llega a su culmen y a su punto más elevado en Jesucristo, que es Dios hecho hombre. José Luis Sicre, un profesor que daba la introducción al Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de Granada, él decía, en su libro que se lo recomiendo, Introducción al Antiguo Testamento, repetía constantemente esta cita que les traigo. Cuando Dios habla al hombre, se acomoda a sus conocimientos, le dice las cosas tal como puede entenderlas en ese momento. Eso no se nos puede olvidar a la hora de acercarnos a las Sagradas Escrituras. Y por esta razón debemos tener presente que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. Es Dios el que habla, sí, pero habla a través de seres humanos con sus luces y sus defectos. Y una cosa muy buena que tiene la Sagrada Escritura es que no oculta ni maquilla a la naturaleza humana, sino que la presenta con su ambigüedad, con sus luces y sus sombras. Los grandes héroes bíblicos, los grandes personajes, muchos de ellos cometieron pecados y gordos, y muchos de ellos eran mezquinos, ruines, cabezones, egoístas. Pero aparecen así tal cual en la Escritura, no aparecen maquillados. Y esto es porque Dios acepta al hombre tal como es, no a una abstracción, no a una idea limpia de lo que es el ser humano, sino al ser humano tal como está. Y es ahí donde se revela, en la miseria humana, la grandeza del amor misericordioso de Dios. Otro aspecto que no se nos puede olvidar, tanto del Antiguo, pero del Nuevo Testamento también, pero muy especialmente del Antiguo, porque a veces es más difícil de comprender, es que es una obra histórica
que no se escribió de golpe, sino que se escribió a lo largo de 12 siglos. Es decir, cuando ustedes van a casa y ven una Biblia, ven un libro, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia es una colección de libros que se fueron escribiendo por diversos autores, en diversas épocas, en contextos distintos. Fíjense, a lo largo de 12 siglos se compuso el Antiguo Testamento. Por eso, no se nos puede olvidar que la revelación va de menos a más, adaptándose a la mentalidad de la época, y esto aparece en la propia Escritura. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, del capítulo 9 al 10, aparece un hecho, no vamos a entrar en mucha profundidad, pero una revuelta, una rebelión que acabó en una masacre. Y en el libro de los Reyes aparece que esa masacre realizada por un caudillo de Israel era querida por Dios. Querida por Dios. Un siglo después, el profeta Oseas, refiriéndose a ese mismo episodio de la Escritura, dirá que Dios no lo quiere. Aprecian ustedes la evolución, ¿verdad? Va de menos a más. Nosotros no podemos juzgar, y esto me lo dijo a mí cuando estudiaba historia en la UMA, un profesor de lo primero que nos dijo fue: no se puede juzgar al pasado con los criterios del presente, porque entonces lo estamos falseando. Es decir, no podemos pedir que a una sociedad de hace 3.000 años, 2.000 años, que sea, que tengan esa finura, ¿verdad?, de pensamiento que tenemos nosotros, que tenga esa sensibilidad con la mujer, con los niños, con los animalitos que tenemos nosotros en pleno siglo XXI. Es que es ridículo. Es que es una quimera, no se puede. Cada contexto histórico ha de ser juzgado teniendo presente en qué época y en qué mentalidad nos estamos centrando. Pero es que, miren, si me apuran, ninguno de los que estamos aquí resistiríamos un análisis muy exhaustivo. Yo no sé ustedes, pero yo a veces cuando leo cosas que yo mismo escribí hace tiempo, digo yo, ¿no? ¿No le ha pasado a ninguno? O cuando en las redes sociales, Twitter, que es la más simpática de todas, ¿no? Cuando tú muchas veces ves cosas que escribiste hace un año o dos, dices, madre mía, has cambiado, has evolucionado, ahora piensas de otra manera. ¿Cómo vamos nosotros a querer pasar por un tribunal neoinquisitorial a personas que hace 3.000, 3.500 años estaban dando esos pasos de moralidad? Debemos tener en cuenta, por tanto, que la revelación es progresiva. Otro ejemplo lo tienen ahí en esos dos elementos que les señalo. Estamos en una cultura precientífica. La Sagrada Escritura no nos dice nada sobre la ciencia, pero es que no podría. Sería ridículo porque cuando se compuso no existía la ciencia moderna en ninguna sociedad. En ninguna sociedad. Si Dios, yo muchas veces se lo digo a los niños cuando hablamos del relato del Génesis y la creación, ¿no?, según la teoría del Big Bang y la evolución, yo le digo a los niños, mirad, una de las ventajas que tienen las dos versiones del relato del Génesis es que cualquiera, sea grande, pequeño, tenga formación o no la tenga, sea de ciencias o de letras, cualquiera que lo lea puede captar su mensaje perfectamente. Pero os imagináis, les decía, que Dios se hubiera puesto a revelar el Big Bang, la segunda ley de la termodinámica, la fusión del núcleo atómico, las partículas de hidrógeno, la ley de la entropía. ¿Qué hubieran pensado esas criaturas? Pues nada. Pero me decía un niño, profe, es que eso ni nosotros tampoco lo entenderíamos. Claro, porque el mensaje quedaría reducido para una élite. Sería algo muy específico y sin embargo el mensaje de Dios es universal. Y su mensaje es la salvación que trae, que no es otra cosa más que compartir su propia vida divina. Otro ejemplo de esa evolución que vamos viendo en la Escritura, esa progresión, es la ley del talión. La recuerdan, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. En su época, cuando esa ley estaba vigente, que además se encuentran vestigios, ¿no?, en la tabla de Hammurabi, en el código de Hammurabi, y en Asiria, Mesopotamia y Babilonia también, en su día supuso un avance. Porque claro, antes eras tú me robabas una fanega de trigo
o un saco de trigo, y yo voy y te arranco la cabeza. Pues hombre, un poco de proporción, ¿no? Si me haces una quemadura, te devuelvo una quemadura. Si me das un codazo, te devuelvo un codazo. Era poner un límite a ese impulso vengativo que tenemos, ¿no? Sin embargo, con el andar del tiempo llegará Jesús y dirá, habéis oído que se dijo, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen, rezad por ellos. ¿Veis? Una progresión, vamos poco a poco, Dios se va adaptando a cada cultura. Les pongo otro ejemplo, es como si ustedes tienen un niño pequeño, un primo, un sobrino, un hijo, un nieto, lo que sea, y te preguntan, ¿por qué brilla el sol? Tú te vas a poner a decirle al niño pequeñito, pues mira, es que es una estrella de rango tal que en su núcleo atómico se produce una fusión y según la segunda ley de la termodinámica el niño se le va la olla a Camboya. Ahora tú le dices al niño, pues es como una gran bola de fuego, una hoguera, y el fuego que da luz y calor, ¿verdad? Pues el sol es como una lumbre grande y el niño ya se queda contento. Cuando crezca un poquito más, ya le podrás dar un poco más de información. O es como cuando los niños que llegan a primero de eso, bueno, ya no, porque ya en mi cole somos muy modernos y ya tenemos todos los Chromebooks, ¿no? Los niños ya utilizan el ordenador, que luego veremos a ver cómo escriben, pero bueno, es otra cosa. Y entonces, antes de todo eso, muchos que llegaban a primero de eso me decían temerosos, profe, ¿puedo escribir a lápiz? Y yo, no, ya eres mayor, tienes que coger el boli. Claro, de pequeñito no le dejaban el boli, tenían que hacerlo a lápiz. Cuando ya dan el salto, ellos se atemorizan porque dicen, uy, el boli es como una cosa ya más, ¿no? Y tú, no, tienes que coger el boli. Pero, profe, ¿puedo usar la falsilla? ¿No? La falsilla es estas líneas que hacían, que ponían debajo del folio para poder escribir recto, que algunos escribían que te tenías que tomar una biodramina, ¿no? Para leer lo que ponían los pobres. Eso nos ha pasado todo, empiezas aquí, terminas aquí. Pues, ¿veis? Los niños van dando pasos y yo le digo a los alumnos, a que los profesores nos dan y os exigen lo mismo en primero de primaria, en sexto, en primero de eso, en cuarto de eso, en bachillerato, en la universidad. Hay una progresión ascendente, ¿no? Pues con la revelación de Dios tenemos exactamente lo mismo. La moral del Antiguo Testamento es imperfecta. La revelación tiene pasajes interinos propios de la mentalidad de la época, pero en ella se revela Dios y llega a su plenitud en Jesucristo. Digo esto porque muchas veces también entre nosotros sigue viva la herejía marcionita que quiere eliminar el Antiguo Testamento porque dicen, no. El Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios de Jesús. No, eso es totalmente falso. Y muchas veces el común de los mortales tiene una imagen tan superficial, tan centrada en el tópico con respecto al Antiguo Testamento, que se pierden sin duda la gran riqueza y la gran belleza a nivel religioso, a nivel divino, pero también humano, que encierra la Sagrada Escritura. Bien, vamos a hacer un breve recorrido, unas pinceladas por los hitos clave, ¿no?, de la historia de la revelación hasta llegar a Jesucristo, es decir, qué pasos ha ido dando Dios con los seres humanos. En primer lugar, Dios creador. En los primeros capítulos del Génesis, lo que se nos quiere transmitir es un mensaje muy claro. Dios ha creado de la nada y por amor todo cuanto existe, todo el universo y la vida, dando origen al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, cuya finalidad, la finalidad de esta creación es que los seres humanos libremente acepten y amen a su Creador y compartan con Él su infinito amor y su felicidad, que es la propia vida de Dios. Estos relatos del Génesis que han inspirado a artistas, filósofos, poetas, escritores a lo largo de los siglos, pues tiene como caso paradigmático los murales tan hermosos, ¿no?, de la Capilla Sixtina, en la que podéis encontrar todo el relato de la creación, tanto de la tierra como de los animales y los seres humanos, terminando con el frontal del altar, que se ve el juicio final, ¿no? Es decir, la creación y la consumación escatológica, todo el plan divino de salvación contenido allí, bajo cuyas bóvedas se eligen a los sucesores de Pedro.
El pecado original, la caída. Mirad, yo una cosa que me gustaba hacer con mis alumnos, también con los chiquitillos de primero de eso, es, como se dice ahora, trolearles un poco, ¿no? Yo dividía la clase en dos partes y, como saben, hay dos relatos del Génesis, uno de tradición yavista y otro de tradición eloísta. Pues entonces yo lo dividía y le decía, venga, vosotros vais a tener el relato del Génesis, tradición yavista, y vosotros tradición eloísta. El primero que me encuentre la manzana de Adán y Eva y me diga versículo tal, capítulo tal, versículo tal, ese tiene el 10 todo el año y no tiene que hacer nada, como si quiere estar durmiendo. Bueno, los niños como locos. Iba pasando el tiempo e iba creciendo en ellos la desesperanza. Y yo con un regocijo malvado secreto, ¿no? Los miraba como diciendo, bueno, a ver si... Cuando ya decían, profe, esto es imposible. Es que la manzana no aparece en ninguno de los dos. A lo mejor alguno de ustedes está diciendo, ah, ¿no? No aparece la manzana por ninguna parte. Porque además me hizo mucha gracia que un niño del colegio, porque es un colegio, ¿no? Así, me dijo con un tono, me dice, profe, es que yo no entiendo cómo Dios, así lo dijo él, se cabreó tanto por un pecado gastronómico, ¿no? Muy fino, por comerse una manzana. Y yo le dije, no, es que la manzana no aparece por ninguna parte. Lo que se afirma en los relatos es que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Que los primeros seres humanos, haciendo uso de su libertad, le dieron la espalda a Dios, falsearon su condición de criatura y dijeron, no, yo no soy criatura, yo soy Dios. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Si se fijan, ese pecado de los orígenes recorre toda la historia. Cada vez que los seres humanos pretendemos erigirnos en juez del bien y del mal, se han cometido las mayores atrocidades y abominaciones de la historia. Y creo que el siglo XX es un, desgraciadamente, caso paradigmático. Como pocas veces en la historia, una oscuridad tan grande anegó a Europa entera y por ende al mundo, por las ramificaciones que tiene. Y desgraciadamente estamos asistiendo a, diría yo, el renacimiento de esas mismas oscuridades. Y convendría que no olvidásemos la historia, ¿no? Bien, pues en esa primera caída toda la familia humana cayó. Y muchas veces alguien puede pensar, pero bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros de los pecados de los primeros seres humanos, ¿no? Y yo, para explicárselo a los niños, siempre digo, nuevamente los ejemplos son muy limitados, pero nos pueden ayudar, que esto es como si hay una familia que vive en la abundancia, ¿no? Tienen sus casoplones, sus cuentas más que saneadas, todo perfecto, y esperan a un bebé. Pero resulta que esa familia comienza a cometer ilegalidades, ¿no? Con Hacienda hacen cosas que no deberían, invierten dinero en asuntos turbios, etc. Y al final la justicia les echa el guante y se les viene abajo todo. Pues ese bebé no tiene culpa de nada. El que tendría que haber sido heredero de una fortuna y de vivir pues holgadamente, nace en la miseria. Tiene culpa ninguna. ¿Pero qué está sufriendo? La consecuencia del mal uso de la libertad de sus padres. Pues bien, los primeros seres humanos debían ser mediación de la gracia de Dios, pero esa mediación fue mediación de pecado. Es como si tenemos una fuente de la que emana un agua cristalina y preciosa y a esa fuente le echamos un tarro de alquitrán, ¿no? De ese aceite negro, pestoso. Llegará un momento en el que el agua comienza a salir manchada y de los canales donde tendría que haberse regado con agua limpia, pura y clara, comenzará a extenderse esa mancha, ¿no? De alquitrán. Pues eso pasa. Y si se fijan, el pecado original es casi de los dogmas más fáciles de comprobar. Fíjense que vivimos en un mundo herido, que venimos a un mundo que está ya tejido por ese pecado, las estructuras de pecado que hablaba San Juan Pablo II. Y si no, piensen, ¿cuántos de ustedes están a favor de la explotación infantil o de la destrucción de los recursos naturales?
Yo creo que casi nadie, ¿no? Nadie. Ahora, ¿dónde está hecha nuestra ropa? Ah, no, como me dice el niño, profe, yo esto me lo compré en Zara. ¿Qué pone la etiqueta? Made in Bangladesh, Made in Taiwán, ¿y qué hay detrás de eso? O nuestra telefonía móvil. Saben que se basa principalmente, bueno, en muchos sistemas, pero el mineral coltán, no sé si saben algo de esto, está en la base de todas las placas de la telefonía móvil. Parte no pequeña de ese mineral se extraen de yacimientos en África, yacimientos controlados por mafias, sin ningún tipo de sistema de seguridad ni respeto por los derechos humanos. Se usan niños, las minas se vienen abajo porque aquello es... Y las grandes compañías occidentales lo saben y lo compran. Y eso no es un secreto. De hecho, en una cadena de televisión hicieron varios programas de investigación. Está ahí y se sabe. Pero miramos para otro lado. Estamos inmersos, ¿no?, en esa telaraña de pecado que ha ido inundando la historia. Sin embargo, Dios no se frena ante el pecado humano, no le pilla por sorpresa, sino que por el contrario alienta la esperanza de la liberación. Y al igual que Adán y Eva eran figuras de la humanidad primera, Jesús y María, como nuevo Adán y nueva Eva, según los padres de la Iglesia, serán la base y el fundamento de la transformación. Esas consecuencias del pecado atraviesan muchos relatos de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel, son relatos muy buenos porque expresan con unas imágenes muy gráficas las consecuencias nefastas de esa primera caída, ¿no? Y de hecho, ¿cuántas veces habremos escuchado la expresión sociedad cainita, ¿no? Somos muy cainitas, somos muy de destruirnos los unos a los otros. La guerra civil que azotó nuestro país fue una guerra cainita, fratricida, entre hermanos, familias. No era contra una potencia extranjera, aunque evidentemente había potencias de un eje y de otro involucradas, pero eran hermanos contra hermanos, familias contra familias, ¿no? Bien, ¿cómo se va revelando, qué rasgos se va revelando Dios a lo largo de los grandes hitos de la historia de la salvación? Pues miren, cuando llama a Abraham, ¿no?, nuestro padre en la fe, cuenta con los débiles. ¿Por qué? Porque Abraham era anciano y sin hijos. A ojos del mundo, de la tecnocracia, un anciano sin hijos, ¿qué es? Un estorbo, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que nos está haciendo recapacitar la pandemia, porque se ha ensañado con nuestros mayores y ha revelado, pues, con gran tristeza y horror, yo creo, ¿no?, todo lo que ha ido pasando en las residencias, es el valor de nuestros mayores, que son nuestra memoria. Y que además, si Dios quiere, algún día nosotros llegaremos también a mayores, nos gustaría que nos tratasen bien, ¿no? Pues Dios elige a este anciano y sin hijos para hacerlo padre de un gran pueblo. Aquí se manifiesta Dios como el Dios de la alianza. Y cuando llama a Moisés, fíjense, Moisés era exiliado y refugiado, porque él, que era esclavo judío de nacimiento, fue criado y educado por el faraón, por la corte del faraón, y después tuvo que ser exiliado, se tuvo que desterrar. Y lo elige a él para liberar a su pueblo. Y además, fíjense, Moisés, y esto no es algo que me lo esté sacando yo de la manga, sino en Éxodo capítulo 4, versículo 10, creo, pero si es el 11 tampoco vengan a buscarme, ¿eh? Éxodo capítulo 4, 10, aparece claramente Moisés revelando que es tartamudo. Muy probablemente muchos de los que están aquí no saben ese detalle, ¿no? Pero Moisés, todo apunta a que era tartamudo. Porque cuando Dios le elige para liberar a su pueblo, le dice: tú irás en mi nombre y le hablarás al faraón. Y Moisés intenta como escurrir el bulto, ¿no? Dice: uff, menudo papelón me ha tocado. Y le da muchas razones, y entre ellas le dice: Señor, sabes que yo no soy fácil de palabra, ni siquiera después de haber hablado contigo, porque soy torpe de boca y de lengua. Y por eso siempre acompañaba a Aarón, ¿no? Porque necesitaba un poco de apoyo moral, por así decir. ¿Cuántos de nosotros cogería a un tartamudo como nuestro representante? Probablemente nadie, ¿no?
Cogeríamos al que mejor planta tiene, mejor oratoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos arrasar. Sin embargo, Dios elige a un exiliado, a un refugiado, a un tartamudo, como su portavoz. Aquí ya vemos que la lógica de Dios, desde luego, no tiene nada que ver con la nuestra. Mis caminos no son vuestros caminos. Y yo muchas veces les digo, y gracias, Señor, porque no lo son. Gracias que tu lógica no es como la nuestra, porque si no... Llama a David. David, el más pequeño de todos. En la sociedad israelita ya sabéis que lo que primaba era el derecho de primogenitura. Era el primogénito, el heredero, tanto de la bendición divina como de las propiedades. El más pequeño de la familia, en términos, bueno, sí, afectivos, hombre, claro, pero en otros términos jurídicos, religiosos, etc., no contaba gran cosa. Sin embargo, Dios elige a David, el hijo más pequeño, para ser el rey del pueblo y se manifiesta como un Dios fiel a sus promesas. De hecho, es muy hermoso, ¿no? Esa imagen de David contra Goliat, que puede representar la fuerza del bien, pequeñito, poca cosa, ¿no? Un adolescente enclenque, contra el poder del mal, ¿no? Goliat, un gigantón. Pero, y vemos en la sociedad que muchas veces esto es así, ¿no? Llama a los profetas también, rechazados por el pueblo, para denunciar las injusticias. Y Dios se revela como el Dios de la justicia y la esperanza. De hecho, fíjense, los profetas en Israel, no pocos de ellos fueron asesinados. Porque claro, yo no sé a ustedes, pero a la mayor parte de la gente no le gusta que le corrijan. No les gusta, a nadie le sienta bien que le corrijan, ¿no? Entonces, claro, los profetas no venían a dorarle la píldora al pueblo, ¿eh? Los profetas, si ustedes leen los profetas, son muy fuertes, ¿eh? Hay profetas que dicen de parte de Dios, detesto vuestros sacrificios, me dan náuseas vuestros holocaustos, me abruma ya el incienso, no quiero. Lo que quiero es que se le haga justicia a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. Eso a oídos de la sociedad judía no sentaba nada bien. Pero es que si lo traducimos, y de hecho Sicre, el profesor, lo traducía, imagínense, ¿no?, que alguien dice, y ojo, que yo no soy sospechoso de nada en contra de esto, pero imagínense que alguien dice que no quiero tantas carrozas en el rocío, que no quiero tanto jamón ni tanto vino, que no quiero tanto incienso ni tantos bordados, que lo que quiero es que ames a tu hermano, que lo que quiero es que no haya nadie frente a ti que pase hambre. Pues claro, se entiende ahora por qué no pocos de los profetas morían asesinados, ¿no? Porque no son una voz cómoda. Y ahí se manifiesta Dios con una fuerza y un poder que cuando muchas veces alguien dice, ay, es que esto, ¿no? Esto suena muy, ¿no? Que yo lo he leído, suena muy al comunismo, esto, lo otro. Digo yo, pues no han leído ni a los profetas ni a los santos padres, ¿eh? Porque te pones a leer a los santos padres y vamos, si yo no te digo la cita, te crees tú que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero ahí se manifiesta Dios que verdaderamente está atento al sufrimiento humano. Y finalmente envía a su Hijo Jesús, que nace pobre y muere en una cruz para inaugurar el reino de Dios. Y se manifiesta como Dios Salvador. Fíjense que estamos a punto de celebrar la solemnidad de Cristo Rey, por la cual ya comenzamos el Adviento, que ya, bueno, ya tendremos ocasión, ¿no?, de ese retiro de Adviento. Pero fíjense, ustedes van a ver las coronas de los reyes, si han estado en Londres, por ejemplo, y han ido a la Torre de Londres, donde se custodia las joyas de la corona británica, eso es deslumbrante. Eso es que es un pasote, vamos, eso cualquier albacea le encantaría tener una mínima parte de aquello para su, ¿no? Pero sin embargo, la corona de Cristo fue de espinas. Y el trono desde donde reina es la cruz. Es que fíjense, verdaderamente los caminos de Dios no son los nuestros, ni su mentalidad es la nuestra. Porque nosotros siempre vamos buscando el éxito, el brillo, el número de seguidores, los aduladores, ¿no?, la rentabilidad.
Dios no. Y no hay más que ver a Jesús. En cuanto Jesús olía que había un poco de movimiento, ¿no?, para encumbrarle se quitaba de en medio. Se quitaba de en medio. Por eso a Jesús no sé yo si le habría ido muy bien en esta sociedad del postureo, porque es lo contrario radicalmente al postureo. Llegamos, por tanto, a Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, como nos dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, recordándonos la carta a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo: Señor, muéstranos al Padre. Él dijo: tampoco me conocéis con lo que lleváis conmigo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso Jesús, y ya vamos con la parte final de nuestra exposición, es la imagen visible del Dios invisible. Es la revelación definitiva de Dios. Porque piensen una cosa: cuando en el prólogo de Juan se dice: y en el principio estaba el Verbo era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se traduce al único lenguaje que nosotros podemos entender. ¿Y cuál es el único lenguaje que nosotros podemos entender? Nuestra naturaleza humana. Por eso Dios hace hombre, que es lo que vamos a celebrar en breve en Navidad. Que sí, efectivamente será una Navidad extraña. Porque claro, nosotros que somos muy mediterráneos, pues nos encanta tocarnos, besarnos, estar 30 bajo un mismo techo, apretados, comiendo, riendo. Hombre, no hay que ser un hacha para saber que esta Navidad no va a ser así. No va a ser así. Y que evidentemente eso pues conlleva una carga de sufrimiento para muchas personas. Y qué duda cabe que para comerciantes y demás es un desastre, ¿no? Pero toda crisis es también una oportunidad. Y quizá, como no sé si ya les dije, esto nos puede ayudar a resituarnos. Porque la Navidad se ha convertido, pues como yo digo muchas veces en el colegio, en una fiesta de cumpleaños a lo bestia en la que se invita a todo el mundo menos al cumpleañero. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Quizá estas restricciones, estas limitaciones, sin duda alguna duras y que, insisto, generan mucho sufrimiento, nos ayude a resituar nuestra mirada en lo esencial, que es Cristo, la palabra definitiva de Dios, que viene en un pesebre. El Hijo de Dios viene al mundo en un pesebre, porque ni siquiera les dejaron una posada en condiciones para dar a luz. María no fue al Parque San Antonio con la tarjeta Deslas Platinum, no fue. Ni fue a la Seguridad Social, al materno, no fue. Nadie quería. No, menudo marrón, ¿no? Y un pastorcillo le dijo: pues yo tengo ahí una covacha, hombre, mejor eso que al raso, ¿no? Y aunque nosotros le ponemos mucha fantasía, muy bonito, ¿verdad? Con sus luces, sus mantecaos, sus villancicos, que queda aquello precioso y con toda razón. A mí me encanta también esa... Pero el Hijo de Dios vino al mundo en una covacha que olía, perdónenme la expresión, a mierda de animal. Y eso, Dios, que como hemos visto, la Dei Verbum 2, siempre se revela con obras y palabras, ahí nos está diciendo algo. Y en toda la vida de Jesús nos está diciendo algo, porque Jesús es la plenitud de la divinidad en la humanidad. Por tanto, Dios es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras, ciertamente. Las verdades reveladas por Dios se contienen en la Sagrada Escritura por inspiración del Espíritu Santo. Por inspiración, no por dictado. No se imaginen a los hagiógrafos, es decir, a los autores de los diversos libros de la Escritura, sentados copiando mientras Dios o un ángel les va dictando. Eso no va así. No es como en el cole, venga, dictado, y todo el mundo dictar. No. Sino que ellos, haciendo uso de sus capacidades,
de sus dones, de su riqueza, de su mentalidad, van poniendo por escrito, por inspiración del Espíritu Santo, todo y solo lo que Dios quiere para nuestra salvación. Pero Dios no usa a los autores humanos como marionetas, como títeres, porque respeta profundamente nuestra libertad. Por eso, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, debemos tener presente el contexto histórico, los géneros literarios, la finalidad del autor, a quién iba destinado. Es lo que se llama la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Y por esta misma razón debemos tener presente que, contrariamente a lo que se afirma muchas veces en los medios de comunicación y demás, nosotros no somos la religión del libro, que muchas veces dicen judaísmo, cristianismo e islam son las religiones del libro. No es verdad. El islam sí es la religión del libro porque ellos, en sus diversas corrientes teológicas, todas sostienen que el Corán literalmente proviene de Dios. Nosotros, judaísmo y cristianismo, somos la religión de la historia, porque Dios habla en la historia humana, con sus luces y con sus sombras, y en medio del drama de la historia humana se revela la luz del amor misericordioso de Dios que tiene su cumbre en Jesús de Nazaret. Es la religión de la historia, que posteriormente se consigna en libros, que es distinto. Y por esa misma razón hay que leer la Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y por eso la intérprete autorizada de la Sagrada Escritura es la Iglesia. Porque la Iglesia es la comunidad de fieles, la comunidad de creyentes que ha dado origen a los libros de la Escritura. Y por eso en ella, asistida por el Espíritu Santo, se puede llegar a la verdadera interpretación. Y no tienen ustedes más que echarle un vistazo a la innumerable cantidad de sectas en el mundo protestante, cada una diciendo una barbaridad mayor que la anterior, mutilando y destrozando los pasajes bíblicos precisamente porque les falta esto. De hecho, creo que era San Hilario de Poitiers, uno de los padres de la Iglesia, decía algo que no se nos puede olvidar. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los textos. Está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los textos. Por eso el Concilio Vaticano II nos da 3 criterios para una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. La primera, la unidad. Que tengamos presente que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento pertenecen todo al mismo designio salvífico universal de Dios. El segundo, lo que ya les avanzaba, la tradición viva de la Iglesia. No puede interpretarse rectamente la Sagrada Escritura sin la tradición de la Iglesia, porque es la comunidad eclesial la que ha dado origen a la Sagrada Escritura. Y finalmente, estar atento a la analogía de la fe, es decir, ver cómo todas las verdades reveladas se van relacionando unas con otras y hay lo que también llamaba el Concilio Vaticano II una jerarquía de verdades. Las fundamentales y principales se recogen en el credo. El credo, tanto en su versión, el credo de los apóstoles, que es como el cortito, ¿no? Y el credo niceno-constantinopolitano, que es el largo, ya el nombre te hace el spoiler, ¿no? Que es el largo. De hecho, en la misa cunde el pánico cuando el cura de repente empieza a rezar el credo niceno-constantinopolitano. Dios de Dios, luz de luz. Y todo el mundo ya empieza a hacerse un jaleo tremendo, ¿no? Pero el credo es como el DNI del cristiano. Ahí se recoge lo nuclear de nuestra fe. La Biblia, ya vamos terminando, para que vean como un mapa conceptual, está formada por 73 libros. El Antiguo Testamento, que comienza con los relatos de la creación y terminan con los anuncios del Mesías, del Salvador, de Jesús, fueron escritos, obviamente, antes de nacer Cristo, y narra la historia del pueblo de Israel en la cual se va revelando Dios. Está formada por 46 libros. El Nuevo Testamento, formado por 27, pues comienza con los relatos de la infancia de Jesús. Su centro es el núcleo, el mensaje de salvación que trae Cristo, narra la vida, mensaje, muerte y resurrección de Jesús y finaliza con el Apocalipsis. Aquí, bueno, esto es simplemente una cosa que en el cole uso
para que los niños, esto si se dan cuenta es como la tabla periódica de que se usa en química, ¿no? En ciencias, pero aquí están todos los libros de la Biblia, los del Antiguo y el Nuevo Testamento, con su abreviatura y con el número de capítulos y versículos que tiene. Que eso viene muy bien, pues por lo menos para que sepamos orientarnos un poco, ¿no? Que sepamos manejar, aunque hoy día ya hay Biblias digitales, pero hombre, la old school pues siempre tiene, ¿no?, un plus, que sepamos por lo menos saber buscar en la Biblia. Finalmente, el Antiguo Testamento, como hemos dicho, aunque contiene elementos pasajeros, imperfectos, interinos, contiene auténticamente la revelación de Dios que llegará a su plenitud en Cristo. Por eso, nosotros al leer la Escritura siempre lo leemos a la luz de Cristo. Y si se dan cuenta, en toda nuestra liturgia y en la Eucaristía, que es el corazón, la fuente, siempre hay lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo para hacer ver esa unión indisoluble entre ambos testamentos. Terminamos, pues, simplemente haciendo nuevamente alusión a esta unidad de testamentos que tiene su cumbre en Jesús. Miren, una cosa que es verdaderamente triste es comprobar cómo la mayoría de católicos adultos desconocen la Sagrada Escritura. La desconocen. Esto, por ejemplo, en el mundo protestante es distinto, ¿eh? En el mundo protestante, pues, parece ser que se tiene más interés y el protestante medio, en general, pues tiene un gran manejo de la Escritura y tiene recursos. Nosotros no. Nosotros parece que somos como más pasotas en ese sentido. Pero es que es algo fundamental conocer la Escritura, porque en ella escuchamos a Dios. En ella se consigna para toda la eternidad, o por lo menos hasta la consumación de los siglos, el eco de la voz del Dios amor. Y sin ella no somos nada. Y la Sagrada Escritura son las raíces de nuestra civilización. No se puede entender la arquitectura, la pintura, la poesía, la literatura, la moral, el derecho, la historia, si no conocemos la Escritura. De hecho, cada vez más se están implementando en las universidades, en carreras como historia, historia del arte, etc., asignaturas que son introducción al hecho religioso cristiano. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo que va un alumno a estudiar historia del arte y no sabe quién es Moisés. Y tú le dices, amigo, pues cuando vayas al Museo del Prado, el 90 y tanto % de la producción que vas a ver allí no la vas a entender, no vas a saber quiénes son. Y aunque les pueda parecer mentira, los que somos profesores y damos religión, pues vemos que no hay que irse de misión a África, que la tierra de misión ya es aquí. De hecho, a un compañero les parecerá mentira, pero es que estas cosas son... A un compañero le preguntaron, profe, ¿cómo murió Jesús? Tú dices, hombre, te pregunta qué es la Inmaculada Concepción, bueno, entra dentro de lo esperable, ¿no? Pero ¿cómo murió Jesús? Pues estamos llegando a eso. Y quiero terminar con una frase de San Jerónimo, que es padre de la Iglesia y fue el que tradujo una obra monumental, ¿no? Traducir toda la Biblia al latín, lo que se conoce como la Vulgata, la traducción íntegra de la Biblia al latín se la debemos a San Jerónimo. Y él decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Pues es que nos va la vida en ello, nos va la vida en ello. Y yo, pues, bueno, al que tenga mucha inquietud, le puedo recomendar libros, cosas, pero luego hay cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, los jesuitas tienen una aplicación que se llama Rezando Voy, por ponerles un ejemplo, que eso te la descargas, es gratis totalmente, que yo no voy a comisión ni nada. Te la descargas y tienen las lecturas del día, que te la ponen con una musiquita, te hacen una reflexión y son 5 minutos y a lo mejor vas de aquí a allí, vas con los cascos puestos con el móvil y lo escuchas. Y eso es un alimento. Porque muchas veces alguien dice, es que mi relación con Dios se ha enfriado. Claro, no se va a enfriar. Si tú no le dedicas tiempo a un amigo, no le escuchas, no le hablas, no... ¿Se enfría o no se enfría la relación? Hombre, claro, es natural, ¿no? Pues ahí está la Sagrada Escritura como una fuente inagotable, sobre todo en estos tiempos, una fuente inagotable de esperanza. Y créanme que
que ya solo por eso merece la pena. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias.